¿Sabías que un simple convoy nocturno estuvo a punto de provocar el colapso total de un país en África Occidental? La historia que estás a punto de descubrir parece sacada de una novela de espionaje internacional, pero ocurrió en la vida real, y sus consecuencias pudieron haber cambiado para siempre el destino de toda una región. Imagina la quietud de la madrugada, el silencio interrumpido apenas por el rumor lejano de motores. Eran las 4 de la mañana de un 16 de septiembre del año 2025. En una carretera secundaria de Burkina Faso, un convoy de más de 50 camiones avanzaba con sigilo, sus luces apenas visibles entre la niebla. A simple vista, todo parecía en orden. Los vehículos lucían los logotipos de diversas organizaciones benéficas, y los documentos de transporte hablaban de ayuda humanitaria destinada a aldeas rurales. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura. Bajo los sacos de arroz, mantas polvorientas y cajas de medicinas, se ocultaba un arsenal capaz de cambiar el equilibrio de poder no solo en Burkina Faso, sino en toda África Occidental. Entre los cargamentos había rifles de asalto, lanzagranadas, explosivos plásticos, visores nocturnos de última generación y más de 13 millones de cartuchos de munición. El valor de aquel cargamento superaba los 700 millones de euros en armas, una cifra suficiente para equipar a un ejército completo y desatar una guerra relámpago en cuestión de días. El presidente Ibrahim Traoré, un hombre acostumbrado a las crisis pero nunca a una amenaza de tal magnitud, recibió la alerta directa del capitán Moussa Kaborray, jefe de las Fuerzas Especiales. La reacción presidencial fue inmediata y contundente. Se movilizaron comandos de élite, drones de reconocimiento y helicópteros de ataque. La operación para detener el convoy fue planeada al detalle y ejecutada con precisión quirúrgica, bloqueando la carretera en ambos extremos y cortando cualquier posible vía de escape. Las imágenes de la detención recorrieron los noticiarios locales antes de dar la vuelta al mundo. Vehículos blindados rodeando los camiones, soldados armados hasta los dientes y un ambiente de tensión absoluto. En cuestión de horas, el convoy quedó asegurado y los conductores, escoltas y supuestos cooperantes fueron puestos bajo custodia. Así comenzó la investigación más tensa y compleja de la historia reciente burkinesa. Las primeras pistas apuntaron a una conspiración internacional de enormes proporciones. No se trataba de un simple caso de contrabando, sino de una maniobra meticulosamente planeada para desestabilizar a Burkina Faso desde dentro. El propio presidente lo advirtió ante las cámaras en una comparecencia urgente. Esto no es casualidad. Alguien está intentando iniciar una guerra en nuestra casa. El peligro era extremo. Si la verdad no salía a la luz, el país podía hundirse en el caos, perder su independencia o convertirse, de la noche a la mañana, en el tablero de juego de intereses foráneos. Este tipo de operaciones no son nuevas en el continente africano. A lo largo de la historia, potencias extranjeras han intervenido de manera encubierta para manipular gobiernos y explotar recursos, como ocurrió en la República Democrática del Congo durante la Guerra del Coltán o en Libia tras la caída de Gaddafi. Cada vez, la población civil fue la más afectada. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Quiénes maniobraban detrás de este arsenal y cuáles fueron los primeros indicios que permitieron descubrir la verdad? Regresemos al principio de la historia, cuando una llamada anónima y una sospecha imposible de ignorar encendieron todas las alarmas. Septiembre de 2025. Una fecha que Burkina Faso nunca olvidará. Todo comenzó cuando un informante, temeroso pero determinado, contactó a las autoridades asegurando que un convoy inesperadamente grande se dirigía hacia la frontera con Togo. Lo que parecía una operación de rutina, pronto se transformó en un caso de seguridad nacional. Los detalles que aportó el informante coincidían con movimientos detectados por los servicios de inteligencia en semanas anteriores. Había rumores persistentes en la región, extraños camiones viajando de noche, pagos a intermediarios desconocidos y una inusual actividad en las rutas secundarias, lejos de los controles habituales. Pequeños indicios que, por sí solos, habrían pasado desapercibidos, pero que juntos formaban un patrón inquietante.
el capitán Musa Cabo Rai y sus fuerzas especiales encabezaron la operación ese amanecer. No fue un golpe de suerte. La inteligencia burkinesa había identificado la zona de mayor riesgo de fuga justo antes de cruzar la frontera. Fue allí donde tendieron la emboscada, utilizando drones para vigilar cada movimiento y asegurando que ningún camión pudiera escapar. La precisión fue tal que, en menos de una hora, los 57 camiones quedaron inmovilizados. Los responsables del transporte insistieron, en sus primeras declaraciones, que todo era ayuda agrícola para aldeas necesitadas. Pero la evidencia forense desmintió cada palabra. Rifles de asalto, lanzagranadas, municiones y explosivos, todo perfectamente camuflado y clasificado para engañar a los controles. Es importante destacar que este tipo de camuflaje recuerda a operaciones ocurridas en otros continentes. Por ejemplo, durante el conflicto de los Balcanes en los años 90, se utilizaban ambulancias y camiones de la Cruz Roja para trasladar armamento por zonas en guerra, burlando así los controles internacionales. Los análisis posteriores confirmaron lo peor. Se trataba de armamento sofisticado, con orígenes repartidos en varios continentes. El rastreo de los números de serie de las armas destapó una red aún más profunda. Algunas piezas provenían de arsenales utilizados en conflictos en el Líbano y Yemen, mientras que otras habían salido de fábricas europeas que jamás reportaron esas ventas. Esto evidencia la existencia de un mercado negro global de armas, donde las fronteras nacionales son poco más que obstáculos burocráticos. Cada etapa del viaje, cada escala, cada detalle logístico había sido perfectamente calculado, usando rutas alternas y horarios cruzados para evitar cualquier control. Se trataba de una operación encubierta a gran escala, comparable, incluso, con las rutas que utilizó la CIA para enviar armas a Afganistán durante la Operación Ciclón en los años 80. Solo que, en este caso, el objetivo era desestabilizar un país africano desde dentro. La magnitud del descubrimiento era inquietante. No solo por la cantidad y variedad de armas, sino por el nivel de coordinación, recursos y financiamiento involucrados. Todo apuntaba a un objetivo que superaba el simple contrabando. La estabilidad de Burkina Faso y de toda la región estaba en juego. Fallar en descifrar la conspiración significaba dejar a Burkina Faso vulnerable ante atentados, sabotajes y la manipulación de actores externos e internos con intereses ocultos. Era una amenaza directa contra la soberanía nacional y un recordatorio de cuán frágil puede ser la seguridad cuando las fronteras se vuelven porosas. La región entera pendía de un hilo invisible y peligroso. Pero, ¿quién estaba realmente detrás de la operación? Y sobre todo, ¿cómo lograron infiltrar un arsenal de tal magnitud sin ser detectados por tantas agencias? En la historia moderna, solo unas pocas veces se ha logrado infiltrar tal cantidad de armas sin ser descubierto. Por ejemplo, durante el escándalo Irán-Contra, en los años 80, se movieron cantidades enormes de armamento a través de rutas secretas, usando aviones de carga disfrazados de vuelos comerciales. Las primeras confesiones estremecieron al país. No era un rumor. Nombres de empresarios poderosos, exministros, generales retirados y diplomáticos nacionales aparecieron directamente vinculados. Eran figuras públicas, personas con acceso a los rincones más protegidos del Estado. El propósito era frío y brutal: instaurar un gobierno pro-occidental a cualquier precio, usando ataques terroristas, sabotaje económico y manipulación política. No era un simple golpe, era una jugada para arrebatarle al pueblo su futuro y reescribir el destino de la nación desde despachos extranjeros. La red se extendía mucho más allá del territorio nacional. Se desvelaron reuniones clandestinas en países vecinos, órdenes enviadas desde París y Washington, contactos con asesores extranjeros y expertos en desestabilización política. La operación era global. Documentos incautados revelaron pagos a consultores de seguridad en Londres y la compra de tecnología de vigilancia en Tel Aviv. El caso explotó cuando se halló el plan bautizado como Operación Restaurar la Democracia. Según los archivos incautados, su primera fase contaba con un presupuesto de $700 millones.
Pero lo más inquietante, esa cifra era solo el inicio. Se planeaban rondas sucesivas de fondos, armas y personal extranjero. En la historia africana, pocas veces se había documentado una operación de tal escala. Una comparación inevitable es la Operación Mouvement National por la liberación de la Azawad en Mali, donde la intervención extranjera y el flujo de armas desestabilizaron toda la región del Sahel. La dimensión internacional era imposible de ocultar. Entre los arrestados y acusados había ciudadanos y oficiales extranjeros, franceses, británicos, estadounidenses e israelíes, implicados tanto en la logística como en la financiación y el entrenamiento. La amenaza era una hidra de 1000 cabezas. Los expertos en inteligencia señalaron que el nivel de sofisticación de la operación recordaba a las acciones encubiertas de la Guerra Fría, donde las grandes potencias libraban sus batallas en países terceros, utilizando ejércitos y recursos locales como peones. La participación de poderosos locales, sumada al respaldo de potencias internacionales, desnudó un riesgo existencial. La legitimidad del Estado pendía de un hilo. La confianza de la población se resquebrajaba, y el país estuvo al borde de ser arrebatado o dividido para siempre. Casos similares ocurrieron en Sierra Leona durante la Guerra Civil de los años 90, donde redes de diamantes financiaron ejércitos privados con apoyo extranjero, sumiendo al país en una década de violencia. La respuesta oficial fue fulminante. Por primera vez, el gobierno decidió revelar la trama en toda su amplitud ante la ciudadanía y el mundo. Organizó conferencias de prensa, presentó pruebas y permitió el acceso de medios internacionales a los arsenales incautados. Pero en una crisis tan profunda, bastaría la transparencia para detener la destrucción y abrir un nuevo camino para Burkina Faso. Las revelaciones sacudieron los cimientos del país, pero también encendieron una chispa inesperada. La población, entre la indignación y el miedo, comenzó a movilizarse de una forma nunca antes vista. Miles de personas salieron a las calles, organizando vigilias y marchas pacíficas, exigiendo justicia y transparencia. Las redes sociales, por primera vez en la historia del país, fueron el escenario de debates encendidos y campañas de información, lo que ayudó a contrarrestar los intentos de desinformación y manipulación externa. El eco de la conspiración se expandió mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. De pronto, todo el continente africano quedó expuesto bajo una luz de amenaza compartida. Líderes de Mali, Níger y Guinea convocaron reuniones de emergencia, temiendo que sus propios países pudieran ser los siguientes en la lista de operaciones encubiertas. El gobierno burkinés no titubeó tras el hallazgo monumental. El presidente, junto a su gabinete, organizó conferencias de prensa tanto nacionales como internacionales, presentando pruebas irrefutables, fotografías, grabaciones de video, números de serie de las armas y testimonios de los involucrados. La sociedad, aún conmocionada, exigía respuestas claras y transparencia total. Para garantizar la legitimidad de la investigación, se invitó a observadores de la Unión Africana, la ONU y organizaciones civiles independientes. La noticia sobre el cargamento, cuyo valor superaba los 1.000 millones de euros, dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Las imágenes de los camiones repletos de fusiles y explosivos desencadenaron un efecto dominó. Organismos internacionales y potencias extranjeras anunciaron sanciones, mientras otras naciones africanas expresaban respaldo y solidaridad con Burkina Faso. Las discusiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas se volvieron intensas y polarizadas. Algunos países exigían una investigación internacional independiente, mientras otros defendían el derecho de Burkina Faso a gestionar la crisis de forma soberana. Pero lo más inquietante emergió durante las investigaciones posteriores. El plan no era exclusivo de Burkina Faso. Documentos incautados y confesiones de los detenidos revelaron esquemas similares dirigidos a Mali, Níger y Guinea. El financiamiento total superaba ampliamente los 1.000 millones de euros, y los lazos con actores externos interesados en remodelar el equilibrio de poder en la región se hacían cada vez más evidentes. Los analistas compararon la situación con la creación de estados fallidos
en otras partes del mundo, como Siria y Somalia, donde la intervención extranjera y la proliferación de armas fragmentaron sociedades enteras. Ante la magnitud de la amenaza, la ciudadanía burkinesa tomó las calles en masa. Movimientos civiles exigieron justicia y reclamaron que todos los responsables fueran llevados ante la justicia, sin privilegios. Al mismo tiempo, celebraron la valentía de las fuerzas de seguridad y la unidad nacional forjada en medio de la crisis. La bandera de Burkina Faso ondeaba firme, símbolo de resistencia, en cada rincón. El Parlamento aprobó una ley especial para garantizar juicios públicos y transparencia total en el proceso judicial. En paralelo, el caso desató un debate global sin precedentes sobre la soberanía africana y el derecho de los pueblos a decidir su destino. Analistas, líderes y comunidades de todo el continente discutían en foros y medios. ¿Hasta cuándo África debe tolerar la injerencia extranjera? ¿Será este el punto de inflexión que cambie la historia? Esta discusión recuerda al panafricanismo de los años 60, cuando líderes como Kwame Nkrumah y Patrice Lumumba defendieron la unidad y autodeterminación del continente frente a la presión colonial y neocolonial. Las decisiones que siguieron no eran sencillas. La manera en que Burkina Faso y sus aliados respondieran marcaría un antes y un después. O se avanzaba hacia la emancipación real, o África quedaría, una vez más, atrapada en ciclos de desestabilización y dependencia. Las autoridades implementaron una serie de medidas de emergencia. Reforzaron los controles fronterizos, modernizaron los sistemas de inteligencia y promovieron la cooperación regional para compartir información y prevenir futuras amenazas. Pero la presión internacional y el temor a represalias no tardarían en golpear a las puertas del gobierno. Empresas extranjeras amenazaron con retirar inversiones, mientras medios internacionales difundían informes contradictorios sobre la situación política. ¿Sería capaz Burkina Faso de sostener su posición sin ceder ante viejos poderes? La respuesta llegó, en parte, gracias al apoyo popular y la voluntad de transparencia. De la destrucción al renacimiento. En Burkina Faso, la mayor incautación de armamento ilegal de su historia no terminó con la mera eliminación de una amenaza. Las armas, forjadas para arrebatar vidas, fueron transformadas en los cimientos de escuelas, hospitales y canales de riego que hoy sostienen a miles de familias. Esta estrategia se inspiró en programas similares aplicados en Mozambique tras el fin de la guerra civil, donde las armas entregadas por los excombatientes se fundieron para construir estatuas y herramientas agrícolas. Cada rifle y cada munición fundidos tuvieron un sentido profundamente simbólico y material. No solo se desmantelaron instrumentos de muerte, sino que el metal de la guerra se resignificó. Ahora sostiene aulas y clínicas, y en cada estructura late la memoria de lo que pudo haber sido tragedia, pero terminó siendo esperanza colectiva. Las comunidades participaron activamente en la reconstrucción, organizando talleres de memoria y reconciliación para sanar las heridas del miedo y la desconfianza. El presidente Ibrahim Traoré envió un mensaje que cruzó fronteras. La verdadera victoria no es derrotar a un enemigo, sino sembrar vida en donde otros quisieron sembrar muerte. Burkina Faso demostró que el coraje puede ser creativo y que la respuesta más poderosa a la adversidad es construir, no destruir. Este mensaje fue replicado en cumbres internacionales y sirvió de ejemplo para otros países enfrentando desafíos similares. Para que esta lección no se olvide, el país instituyó el Día Nacional de la Victoria. Cada año, escuelas y comunidades dedican una jornada a recordar la unidad y resistencia que evitaron una tragedia. Niños y niñas aprenden, mediante relatos y visitas a antiguos arsenales, que la paz es una conquista diaria heredada de generación en generación. En estas celebraciones se exhiben piezas fundidas de las armas incautadas, convertidas en esculturas que simbolizan la resiliencia y la capacidad de transformación de la sociedad. La legitimidad de todo el proceso se sostuvo en la transparencia y la pedagogía cívica. El operativo, desde la incautación hasta la reconversión de las armas, fue documentado y abierto al escrutinio público. Los ciudadanos no solo fueron informados,
sino invitados a supervisar y debatir cada decisión, fortaleciendo así la confianza social y dejando claro que una ciudadanía vigilante es la mejor defensa contra el miedo y la manipulación. Se crearon comités ciudadanos de vigilancia que acompañaron cada etapa del proceso, desde los juicios hasta la distribución del metal reciclado. De este modo, África, a través del ejemplo burkinés, tomó control de su propia narrativa. Redefinió la seguridad, ya no solo como fuerza ante la violencia, sino como la capacidad de protegerse frente a la injerencia, la desinformación y la manipulación externa. La soberanía dejó de ser un ideal para volverse una práctica cotidiana y concreta. Organizaciones de la sociedad civil promovieron campañas de alfabetización mediática para combatir las noticias falsas y fortalecer el pensamiento crítico entre la población. Lo que está en juego trasciende el presente. Es la capacidad de transformar la adversidad en verdadero progreso. Si la sociedad permanece pasiva, el ciclo de dependencia puede repetirse. Pero cuando la ciudadanía actúa, aprende y se organiza, forja su propio destino y redefine el futuro con sus propias manos. La experiencia burkinesa inspiró a otros países de la región a fortalecer sus instituciones democráticas y su participación ciudadana. Sin embargo, la amenaza nunca desaparece del todo. Nuevos desafíos acechan fuera y dentro de las fronteras, poniendo a prueba la resiliencia lograda. La vigilancia debe ser permanente, y la memoria colectiva, siempre activa. Como enseñan los sobrevivientes de conflictos pasados, el olvido es el mayor aliado de los que buscan manipular y dividir. La mayor defensa de un pueblo no son sus armas, sino su memoria viva y su capacidad de unirse. Burkina Faso nos ha enseñado que, cuando la soberanía está en juego, ningún acto de resistencia es insignificante. Lo que ocurrió en septiembre de 2025 no fue solo frustrar una conspiración internacional, sino reclamar la dignidad colectiva frente a potencias que siempre buscan dividir y someter. El convoy nocturno y sus miles de armas no eran solo instrumentos de violencia. Eran el recordatorio de la amenaza constante que enfrentan los países que luchan cada día por no ser piezas en el tablero de intereses ajenos. Pero la respuesta del pueblo burkinés no fue el miedo ni la venganza. Fue el ingenio y la pedagogía de transformar el peligro en oportunidad. Cada arma confiscada, cada caja de municiones, fue convertida en materia prima para puentes, escuelas y hospitales. Donde antes hubo trincheras y divisiones, ahora hay niños jugando y comunidades construyendo juntas. Esos espacios, antes marcados por la destrucción, hoy son símbolos de una nueva identidad nacional. En la ciudad de Ouagadougou, la capital, se edificó un puente emblemático construido íntegramente con el metal de las armas incautadas, uniendo dos barrios históricamente divididos. Nada de esto fue casual. La movilización ciudadana, la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas impidieron que el caos y la manipulación tomaran el control. La vigilancia cívica y la memoria activa resultaron ser las mejores armas contra la injerencia extranjera. Las escuelas incorporaron en sus currículos la historia reciente, para que las nuevas generaciones comprendan el valor de la participación y la unidad. Lo que está en juego no es solo la seguridad de un país, sino la capacidad de su gente para escribir su propia historia y decidir su destino. Si bajamos la guardia, o si olvidamos las lecciones de quienes resistieron antes, el ciclo de dominación puede repetirse. Pero si elegimos la unidad y la memoria, podemos transformar hasta la amenaza más oscura en un nuevo comienzo. El ejemplo de Burkina Faso es una invitación a todos los pueblos a vigilar, recordar y construir juntos el futuro. Burkina Faso lo demuestra. No hay destino escrito si un pueblo decide levantarse con voluntad colectiva. La invitación hoy no es a temer, sino a mirar con otros ojos la realidad de nuestros países. A preguntarnos cómo defendemos nuestra memoria, nuestros recursos y nuestra autodeterminación. Porque la historia no la dictan solo los poderosos, sino también quienes eligen recordar y actuar. Así, la paz, la justicia y la soberanía
pueden convertirse en conquistas reales, logradas día a día por sociedades decididas a no ser nunca más piezas de ajedrez en manos ajenas.